Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Tarde calurosa de verano. Vamos a ver cómo continúa el clima en nuestro país. Espero que todos ustedes se encuentren bastante bien. Mitad de semana, esto sigue a toda velocidad. Qué cosa tan impresionante. Doctor, ya usted ya pasó el guayabo y los hinchas del Nacional también, ya están pensando en el futuro. No, Nacho, yo guayabo nunca he tenido. ¿Cuándo juega Nacional con Copa Libertadores? Sí. Vuelve a jugar la segunda semana de agosto, Nacho. Ya tendría que esperar el sorteo, la definición de los grupos que ya se concreta para el día de mañana. Los mejores primeros se enfrentarán, o los primeros se enfrentarán a los segundos. Nacional quedó en los segundos, no pudo ayer con Patronato jugando en casa. María Andrea, ¿cómo está? Señor. ¿Qué ha hecho? Bien, Nacho, buenas tardes. ¿Qué ha pasado? Pues Nacho, dígame si comienzo por la parte política de no una corra vez o tanto, la dejamos solamente la ahorita. estoy saludando. Bueno, no, pues Nacho, han pasado muchas cosas. Sí, déjese saludar. Hoy le tengo unos run-runs que a usted le gustan políticos. No, me encantan, eso está bien. Doña doctora Sierra. Nacho López, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien también, muchísimas gracias. Doctora Arley. Muy bien, Nacho, también con mucho run-run y otras que no son run-run. Otras confirmadas. Nos tocó a usted y a mí irnos de aquí, José. Ah, bueno, Nacho, menos mal no soy el único. Tenemos hoy todo un menú noticioso para nuestros televidentes. Ay, ay, ay. Hombre, pues don José, vamos a arrancar con usted. Esa recuperación del dólar se da porque esos numeritos en Estados Unidos no van bien. Nacho, sí, pero en parte es por eso, en parte es también por el rumor o la latente posibilidad de que la Reserva Federal y algunos bancos en el mundo sigan subiendo sus tasas de interés. Eso es lo que ha motivado, obviamente, la recuperación del dólar en el mercado colombiano. Recuperó? Nacho, hoy alcanzó a subir a los 4.213 pesos. Claro que eso fue en horas de la mañana. Hay que anotar que en el promedio estuvo en 4.169 y que al cierre, que uno tiene también que ponerle mucho cuidado al cierre sobre el final, se estuvo negociando a 4.144 pesos. El asunto fue que al inicio de la jornada alcanzó a subir de los 4.200. Muy bien. Vamos a ver qué pasa con esa inflación en Estados Unidos y muchos se atreven a decir que esa economía está bastante fregada. Lo mismo pasa por allá en Rusia, que están felices con eso. Hablan todos los ministros y muchas personalidades rusas felices con que dan por supuesto que Estados Unidos próximamente entrará en una quiebra absoluta. Vamos a ver. Y están bastante molestos con el financiamiento de los países de la OTAN, europeos y Estados Unidos, ayudándole a Ucrania para lograr contener esta arremetida descarada de Rusia, porque no tiene otro nombre en mi concepto personal, para que no me regañen esto, para que no nos digan nada. Es un concepto que no, es como vamos a recuperar Panamá. ¿Qué le parece? La invadimos. ¿Y con qué la mantenemos después, Nacho? No, y usted ya, María Andrea, pues al caso. No, Nacho, pero es que si a eso vamos, nosotros tenemos que recuperar Panamá y parte por recuperar en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Venezuela. La dignidad. Bueno, muchas cosas. Vámonos con política local. Por ahí vimos al doctor y candidato a la alcaldía de Medellín, Rodolfo Correa, montado en una de esas Volkswagen camioneta, toda pintorreteada, lo más de interesante. El hombre ya le está dando la vuelta a Medellín con eso, caminando. Por ahí salieron encuestas. Más o menos usted las tiene ahí, cuénteme, yo se las envié. ¿Qué decían? Sí, Nacho, permítame las Porque encuestas. ya están incluyendo a Federico Gutiérrez. Pero es una encuesta, según lo que usted me envió del Centro Nacional de Consultoría, contratada por el Partido Verde, donde Federico Gutiérrez tiene el 50% de la intención de voto. Si se fuera a escoger un candidato para la alcaldía de Medellín, le sigue Juan Carlos Upegui con el 8.2%, y ya en márgenes que me parece son demasiado bajos, Nacho, porque márgenes que estén por debajo del 4% son muy bajos. Está Rodolfo Correa con el 3,5%, André Uribe con el 2,9%, Gilberto Tobón con el 2%, Luis Bernardo Vélez con el 1,8%, Daniel Duque con el 1,5%, que entendería uno es el partido contratante, es del partido de los contratantes. Paulina Aguinaga con el 1,4%, Juan David Valderrama con el 1,3%, Lucas Cañas 1,1%, César Hernández 0.5% y Carlos Cuartas 0.4%. Eso según esa encuesta. El otro, ¿cómo se llaman los dos precandidatos del Partido Verde?
son Daniel Duque y Jaime Jaime Cuartas. Que ya no están, Ya ya no no son dos. ¿Ya no son No dos? son dos. No, no, no. Ya tienen Usted ya nos había dicho, nos mostró unas cifras, y parece que esas Marcate fueron las que Tech. fueron, esas en las que usted tiró el primer run aquí y ese salió. Ahora sí, usted se fue y se la averiguó como debe ser. Pues Nacho, mire, es que frente a lo que ayer nos estaba contando Duber de esta encuesta del partido Alianza Verde, donde se pretendía pues elegir a uno de los dos concejales de Medellín, Daniel Duque o Jaime Cuartas, pues finalmente se hizo esta encuesta. Hay que decir inicialmente que la encuesta por consenso pues se había llegado entre la dirección nacional del partido y por supuesto pues entre los dos concejales aspirantes. Daniel Duque, que es el que ustedes ven en pantalla, este concejal fue el que obtuvo, digamos, el mayor porcentaje de votación. El que ganó. Sí, el que ganó Por estrecho margen, pero ganó. con 22.1%. No, ísimo. Pero ya voy a mirar, A ver, vamos a mirar muéstrame. el detalle. Fíjense en esto. El Centro Nacional de Consultoría fue quien hizo la encuesta. Le preguntó a las personas, porque fue una encuesta presencial, si los candidatos del partido Alianza Verde a la alcaldía de Medellín fueran los que están en esta tarjeta, les mostraba las fotos por cuál votaría. Entonces, Daniel Duque obtuvo el 22.1% y Jaime Cuartas el 21.9%. ¿Dónde está el detalle? Incluso lo estábamos analizando más temprano con Duber. Y es que inicialmente en mayo, cuando el partido Alianza Verde dijo que iban a hacer las encuestas, dijeron que iban a encuestar a 1.200 personas. Pero en la ficha técnica dice que encuestaron a 1.203. Esas 3 personas adicionales representan el 0.3%. Situación que pues generó también ahí un poco de Más sinsabor, porque decían, venga, pero es que si yo le sumo ese 0.3 al 21.9, ¿cómo quedarían entonces estas cifras? ¿Por qué entrevistaron o por qué encuestaron a 1.203 si en consenso habíamos quedado en 1.200? Pero ayer en la noche el director del partido Alianza Verde, el señor Rodrigo Romero, pues sacó un comunicado, también hizo una transmisión en YouTube, donde no solamente mencionó quién va a ser el aspirante o quién va a tener el aval por la ciudad de Medellín, sino de otras ciudades del país, y ratificó que es el concejal Daniel Duque quien va a obtener entonces este aval. Supe además esta mañana que estuve en el Consejo de Medellín que Jaime Cuartas, el concejal, pues le preguntó al partido que si entonces él podría continuar con una aspiración al Consejo, que incluso encabezar la lista, pues en caso de que él decidiera repetir curul, aunque él había dicho acá cuando lo invitamos que no estaría interesado nuevamente en aspirar al Consejo de Medellín. Pues veremos qué pasa, porque hoy la dirección de avales del partido Alianza Verde pues también se va a reunir en Bogotá para analizar estos resultados. Pero eso del 1.200 y 1.203, pues obviamente queda uno ahí como picando en punta básicamente, porque es un porcentaje bastante cerrado, aunque también se dijo al inicio, el que gane, gane. Eso es como un caricellazo. ¿Ya habló con ellos o no? Sí, hablé con Daniel Duque, pero por teléfono, porque tiene una gripa impresionante. De hecho, esta mañana estuvo un momento en el Consejo de Medellín, pero está recuperándose de una gripa que tiene bastante fuerte. Con quien no pude conversar fue con Jaime Cuartas, no lo pueden conversar. Oiga, Nacho, pero en lo que nos menciona María Andrea, los políticos, es una cosa impresionante. Hace 15 días no voy a aspirar al Consejo de Medellín y ya hoy estaba gestionando ser cabeza de lista del partido. Él consultó. Al sí. Consejo de Medellín. No, La necesita una coherencia. dinámica. Esa es la dinámica. de los Además, políticos. porque mire, en política hay una cosa y es que los tiempos son largos. Y digo, los tiempos son largos y yo pierdo ya, tengo que esperar otros 4 años. Digamos, años. por lo menos 4 años. ¿Sí o no? Si no me lanzo al consejo ya me quedo desempleado 4 años. Eso no es tan fácil como decir, voy y empiezo a buscar por todas partes ¿Será? en lo que supuestamente les gusta. Lo que pasa, Nacho, es que uno mirando los dos perfiles, uno pensaría que en esa encuesta, por el recorrido, por la experiencia y la veteranía, Cuartas tenía una ventaja. ¿Será que a Cuartas de pronto estar tan cercano a Daniel Quintero, que aquí se le preguntó, pues él decía que no, que le estaba de acuerdo con el consejo, pues con el proyecto de ciudad que vendió Daniel Quintero, ¿será que le están cobrando esa cercanía? Yo no creería. Yo tampoco, lo que pasa es que No los creo. concejales tampoco es que sean tan reconocidos como... Es no, cierto. no. No tienen reconocimiento. Entonces, de pronto, usted mostró una foto y esa era la foto de la que estaban en la encuesta. No necesariamente. No, esa no era la fotografía que aparecía en la Habrá encuesta. que Eran ver dos fotos. cuáles 2 fotos utilizaron y cuál generó más impacto. Yo me diría por eso. ¿Por quién generó más impacto? Sí, cuando les mostraron el tarjetón y vieron la foto, no, este me gusta más, sin saber cuál era el uno del otro, se van es por Pero eso. entonces- Pero Además, mire- usted sabe que esa encuesta uno la resuelve rapidito. Usted diga, No, pim, pim, pim. ambos concejales sabían que el resultado iba a ser muy estrecho.
el resultado, ellos sabían que no iban a tener una gran ventaja el uno sobre otro, sino que iba a estar bastante estrecho. Mientras uno hizo una campaña más desde la presencialidad, como fue Jaime Cuartas, otro la hizo más desde las redes sociales, como Daniel Duque. Perfecto. Vámonos con la camioneta, pero ahí está la camioneta, mírenla a ver. A ver. Vamos a ver la camioneta. Ahí está, en esa está montada. Pero, ok, lo que Volkswagen. pasa es que usted dijo camioneta, yo creo que todos nos imaginamos algo tontable. Camioneta Volkswagen, me imagino estaban otros pensando en colores. una de las modernas. Una van. Una van, una vancita, una van. Una van hippie que Una llaman. Volkswagen Típica, van, la de toda la vida. Scooby-Doo. La máquina del misterio, ¿no? La máquina del misterio. Scooby-Doo. Sí. La máquina del misterio. La máquina del Habrá que misterio. buscar a Scooby. Todo se vale en esta época. Sí, señor. Pro de. Ven acá, Buscar nos vamos reconocimiento. para Bello, don Duber. Sí, Nacho, porque mire que en Bello, pues, recuerde que en algún momento yo ya le había hablado de esos precandidatos que habían por parte del Centro Democrático. Finalmente, la semana pasada quedó la señora Lorena González, pues, como la candidata por el Centro Democrático, pero quiero mostrarle cómo está el panorama hoy con esos precandidatos. Lorena? ¿Cómo? ¿Tenemos imagen de ella? Sí, claro. ¿Quién ya- es? ¿No fue la que fue secretaria de...? Daniela, no. No. La que fue secretaria de gobierno era Daniela. Lorena fue estuvo en una secretaría también, pero... Pero no fue la de seguridad o movilidad, ¿de qué no, fue? ¿No? seguridad, no. Lorena González, no sé si Muy ya- jovencita. Una pelirroja. A ver, no, ya ¿no las no, tenemos? no. Bueno, Bueno, enseguida nos la muestro. no. Esta es. Esta es. Esa es. Esta no la Esa no es, reconozco, es sí. otra. Esa es La que Lorena, Nacho la pensaba, que pues. quedó en Había representación otra muy del Centro sardinita ahí, que no sé... Daniela La de Ortega, secretaria de que era gobierno. la que estaba también compitiendo. Pero De seguridad, ¿sí o no? Sí. Sí. Bueno, Bueno, Nacho. cuente. ¿Quién es este? Está Hugo Díaz, que es el candidato por el Partido Independiente. Que lo hemos tenido varias veces acá. Del alcalde Daniel Quintero, del partido del movimiento de, perdón, del partido del alcalde Daniel Quintero. Y Hugo Díaz, recordemos, fue el director de Buen Comienzo en la ciudad de Medellín, es bellanita, renunció a su cargo y se fue para Bello. También tenemos a Néstor David Restrepo Bonet, por el Partido Liberal, el Muy reconocido. sí, También lo hemos exsecretario tenido acá. Sí, de Bonet Educación, también, sí. de Exsacerdote. Luis Pérez, Sí. ex sacerdote, exactamente. Secretario de Educación. Está también Felipe Restrepo, del Partido Verde. Ahí está. Y eso es básicamente, Nacho, esos son los 4 candidatos que en este momento comienzan a puntear allí en el municipio de Bello. Pero si quiere, le hablo de Itagüí también. Y no hay del Partido Conservador como tal. Na- Línea, descendencia de los Suárez o de... José, hasta el momento no lo he identificado, lo voy a preguntar, porque me hablaron fuerte de estos 4. ¿Qué pasa? Hay varios partidos que incluso se están uniendo al Centro Democrático para tratar de dar la continuidad del alcalde. Pero, Oscar Andrés José, Pérez. como ellos saben que ese apellido marca muy duro, están haciendo alianzas. Para bien y para mal. Por eso no pongamos candidato, aliémonos con este y ya van buscando cómo ayudarles. Porque, entre otras cosas, a usted ya que dice apellido, la última campaña que hizo Olga Suárez Mira al Congreso de la República era vota por Olga, sin apellidos, porque ella sabía el agua que la mojaba en ese momento y por eso le decían la Entonces, ahí deben candidata. haber sí, señora. muchos movimientos por debajo de la mesa. Bueno, don Duber. Itagüí, nos iba a mencionar. Nos vamos claro, para yo Itagüí. sé, vamos con Bueno, Itagüí. Nacho, en Itagüí comienza a sonar fuerte por parte del Partido Centro Democrático nuevamente la señora Rosa Acevedo. ¿Ya es cuál vez? ¿Ya está en la Cuarta vez. cuarta vez? Sería la Wow. cuarta vez que la señora Rosa Acevedo se presenta allí a la alcaldía por parte del Centro Democrático. Tiene un nicho interesante, pero no le No le alcanzaba. ha dado, no le ha dado. Tenemos también al señor Hugo Sánchez, que sería por el Partido Independiente del alcalde Daniel Quintero. Nelson Acevedo Techo, que también se ha presentado. Y Nelson Acevedo creo que es la segunda vez que se presenta también allí a la alcaldía. Nelson Acevedo. Sí. Sí. Sí, León mire, y Mario- la segunda, y les toca esperar 4 años. Y vuelve y no gana otros 4, y así me voy. Ahí se No, van no, no, yendo. no. León Mario Bedoya, que fue el exalcalde, El exalcalde. como le quedó gustando. Obviamente ya no es por parte de la continuidad, porque recordemos que por parte de la continuidad estaría el señor Diego Torres, que está por firmas, pero que va a estar al parecer avalado allí por el Partido Conservador también. Que por cierto, Ese que Nacho, estamos viendo ahí, ¿quién es? Diego Torres, el por que se fue cierto, con la procesión gigante a el que llevar. salió a presentar. Pero esto fue hoy en la Pero tarde. le voy a decir una cosa, usted puso aquí el dato. ¿Cuántas firmas entregó?
Pues inicialmente se había hablado de 121.814. Oye, pero casi nos que más dicen- gente que la que tiene Itagüí. Nos dicen que fueron realmente 124.000 firmas. las Oiga, que más Hay gente. muchos candidatos reconocidos de la ciudad de Medellín. Impresionante. No, Nacho, es que ¿cuántos habitantes tiene Itagüí? Miremos. Espere, yo consulto. Es que mire, el dato son 17, haga la cuenta, son No, 17 Bello tiene como concejales. 700.000 habitantes y Itagüí puede tener Pero tiene muchos 350, menos, 400, no Nacho. sé. Vea, Nacho, son Pero ya- 17 concejales. Y de los 17, 15 están con Diego Torres. 279.000. ¿Y cuántos ¿Cuántas son menores entregó? de edad? Y este 124.000. presentó No, 120. recuerde que este país está envejeciendo, entonces sí recogió ahí la mitad de la población. No, toda la población que puede votar. Oiga, en Nacho, ¿sabe Itagüí qué es lo más le firmó. simpático? Que estábamos allá pues cubriendo el evento, nos dicen, inicialmente vamos a entregar 121.000. Luego dicen, no, realmente vamos a entregar 124.000. Y seguían llegando planillas, o sea que siguieron llegando planillas, fueron más de 124.000. Pero las que se me pareció recogieron. un hecho muy particular acá porque nos muestra Duero unas imágenes de unas cajas subiéndolas a un furgón, 124.000. Y yo estuve en una entrega la semana pasada de La de Tobón. 110.000 que cabían perfectamente ¿En una caja? en 4 cajas. ¿En cuatro? Pero es que Pero esto no es había plata para el simbólico, María fútbol. Andrea, eso es simbólico. Lo que pasa es que Pero- la otra... Son hitos de en la campaña. que usted estuvo, no estaba No, claro que encuadernada. claro que estuve en ni otras enmarcada. donde eran pirámides de cajas. Claro, no, eso es Esas fueron simbólico, eso 300. es ¿Cuánto fueron simbólico. las 300? Pero el furgón a Bueno, mí sí me sigamos parece con llamativo. todo este asunto y usted con sus cuentas. Uy, se me volvió político, duro. Sí, me está quitando la... No, No, es que María Andrea es de Medellín, Está muchacha, yo dándonos no voy a hacer el de los avión. municipios. Mentiras que sí, el área es muy extensa. Porque está el candidato Esteban Restrepo, 100% antiuribista, furioso con el pasquín del colombiano. Nacho vuelve y le llama Así Pasquín. lo dijo él. Vuelve y Exacto. lo Lo llama dice, Pasquín. sí. Así No es, lo a digo través yo. de su cuenta de Twitter. En la mañana pues vimos cómo el señor Esteban Restrepo nuevamente se dirigía de esta manera al periódico El Colombiano, porque El Colombiano sacó una denuncia, una presunta denuncia, donde hablaba que desde Metroparque se estaba pagando dinero para que recogieran firmas a favor del señor Upegui y a favor del señor Esteban Restrepo. Recordemos que pues en algún momento, en un primer momento, en 2020-21, si no estoy mal, fue la primera vez que Esteban Restrepo llamó a Pasquín el periódico El Colombiano. Dijo en el Twitter, al Pasquín le arde que tengamos una plataforma para comunicarnos con la gente por WhatsApp, pero callan con la millonada que se les están gastando Luis Fernando Suárez y Andrés Julián Rendón en vallas carísimas en el departamento. Ya se preguntan cuánto vale cada valla, aproximadamente 8 millones de pesos, lo que dice el señor Al mes. Esteban Restrepo, que pues para unos lo apoyan, otros realmente una falta de respeto porque es un medio reconocido de la ciudad. No lo ve uno desde los medios de comunicación como muy bien que se esté dirigiendo de esta manera a la prensa, pero es lo que hay. Esa Lo que pelea están está casada entre los quinteristas y el colombiano. Así está, eso es clarísimo. Es una falta de respeto, Nacho, pero ante todo el señor Esteban Restrepo lo que está buscando es viralidad y sonar de cuenta del periódico El Colombiano. Claro. Y haciendo acusaciones que vaya y mírelas. Primero diga, sí, pueden tener vallas, pero ¿me las donaron? ¿Cuál fue el negocio? Que esa es otra situación, Ay, no, hay las que- donaciones. Sí, por eso, tienen que averiguar bien, pero generan ese malestar. Pero esa es la política por todos los lados. La Bueno, de sigamos con entrega de firmas. Sí, mire, empecemos con el señor Juan Camilo Restrepo, excomisionado de paz, que también fue alcalde encargado de Medellín, porque esta mañana entregó también sus firmas, entregó 97.000 firmas a la registraduría. Y en un hecho bastante particular, porque él no convocó a la prensa, no convocó a nadie para entregar esas firmas, las radicó y siguió en su ejercicio de repartir volantes semáforo a semáforo. Mira lo que está haciendo, porque la está trabajando duro, se la está sudando. Pues mire, yo debo decir Siempre me lo algo. encuentro en el mismo semáforo. Siempre. Nacho, yo debo decir algo Ah, no, porque... pero si está en el mismo semáforo, Nacho, ahí sí Pero está sí, errando. mucho, sí, claro. No sé si son imágenes de apoyo. las- No, eso es de hoy. Son los mismos Eso es de hoy, semáforos. eso es de hoy, En ese eso es de semáforo hoy. me Esta encuentro ya como mañana, 3 veces. este es en el semáforo que queda en el rompoy de San Juan. Sí. San Juan, Y con la ferrocarril. con la avenida del ferrocarril. Pues sucede que, de hecho, esta mañana me parece que es una imagen bastante orgánica, debo decirlo, porque yo no cuadré con él. Vengan, veámonos ahí en ese semáforo. De hecho, yo ya venía para el canal, lo vi ahí y dije, no, detengámonos, vamos a conversar con él qué es lo que está haciendo, si ya entregó las firmas. Entregó sus firmas y siguió en este trote que lo vemos desde el 1 de febrero, organizando todos sus volantes. Él es el único que está repartiendo estos volantes, Nacho. hace Y a solo, partir... Él tiene, hay 3 personas que lo acompañan.
con unas vallas, pero esas personas no reparten el volante, a no ser que alguien de un carro llame a uno de los muchachos, venga, entréguemelo usted, pero él es el único que está trotando. Y en la medida que hacía este ejercicio, pues recogía las firmas. ¿Qué nos dijo? Bueno, hablamos con él varias cosas, pero también nos comentó cómo había percibido este trabajo de la recepción de firmas. Esto fue lo que nos comentó. Muy contento. Medellín somos todos, el espacio natural en la calle. Por eso, no solamente este proceso que acabamos de terminar, sino hasta el 29 de octubre a las 4 de la tarde, Juan Camilo Restrepo seguirá en la calle. Medellín no se recupera volviendo al pasado. Medellín no se recupera minimizando liderazgos. Medellín se recupera con decisión y con amor. Nacho y televidentes, recuerden que el señor Juan Camilo Restrepo en sus inicios también estaba diciendo que pues estaba esperando si Federico Gutiérrez se lanzaba o no a la alcaldía. Pues él dijo en febrero que él no iba a esperar más y que él iba a arrancar su propio trabajo. Frente a esa situación de que Federico Gutiérrez aún no se decide, ¿esto nos contestó? Primero, Federico es mi amigo, pero yo soy de los que creo que los liderazgos no se forjan a partir de la indecisión. Los liderazgos se forjan con disciplina y con carácter. ¿Tiene que dudar? No, María Andrea tiene un run muy bueno desde ese punto. ¿Cuál es? A ver. Pues Nacho, para rematar la situación, es que cuando él dice que no se forman los liderazgos desde la indecisión, refiriéndose a Federico Gutiérrez, básicamente le dice, está muy indeciso con la ciudadanía de Medellín. Mandó el doble mensaje. Claro, pues le dijo indeciso, básicamente. Pero lo otro es que un run que me llega, Nacho, y ya pues lo he consultado en varias oportunidades, ha sido muy recurrente, es que pues esta dilación de Federico Gutiérrez sería porque él más bien está preparando a esa otra persona para que realmente lo represente en esa alcaldía de Medellín. Eso es como decir el que diga Fico. Para dar el elegido. Exacto, el que diga Fico. Y ese el que diga Fico sería Jorge Londoño de la Cuesta. Recordemos que el señor Jorge Londoño de la Cuesta fue gerente de Empresas Públicas de Medellín, pero hasta junio del año pasado fue embajador en Canadá. Él renunció, eso fue como entre el 23 y el 25 de junio del año 2022, renunció a la embajada de Canadá, con muy buen tiempo incluso para no inhabilitarse en un cargo público. Ha aparecido en algunos foros, se presenta como el coordinador de Creemos incluso, y pues sería, digamos, como ese segundo que se estaría más bien preparando para que Federico Gutiérrez diga, no voy yo, va usted. Entonces van a dejar... Pues no estoy diciendo que es una realidad, pero estoy eso no atando es la político. situación. Bueno. El correo de los Oiga, Muchos se van a quedar con mucha cosa guardada, le cuento. Nacho, ¿De cambia. qué pasa esto? Porque me cuenta otra fuente a mí que se prepara una gran cantidad de información negativa para atacar a Federico Gutiérrez en campaña. Nacho, No, Nacho, ¿Dónde sí, vendrá? y de hecho Se ya le salió. dejó ahí. Cambiaría la serie que están organizando, que van a emitir, el señor este No, que ya hizo, tendrían que poner a ya en la tendrían serie, que sí. cambiar Sí, porque rápidamente ese y hacer una experto. serie en contra de Jorge Venga, Londoño. ya llegó nuestro invitado, pero antes de hacerlo ingresar aquí al programa, entonces, ¿pero qué pasa, hombre? El verde paisa, otro golpe, ¿qué? Nacho, se les pues, le cayó un sumamos. jugador, se le explotó el bolón, ¿qué está pasando con el Nacional? ¿Se acabó? No, todavía no. Bueno, entonces, Nacho, ¿cuál fue el eso otro no es duro que se golpe? acabe, ¿no? Que perdió. Ayer perdió en Copa Libertadores Nacho contra Patronato, gol de Cristian González, el equipo argentino de segunda división, Nacho, ni siquiera es de primera, es de segunda división. Y en la segunda división, en la región que le corresponde, es ubicado en la casilla número 12. Nacional no jugó con los titulares, mucha especulación, porque recordemos que en el partido de la final hubo un par de jugadores que le tiraron los cambios al técnico Paulo Autori para atrás, justamente en el remate del partido. Y los veteranos no estuvieron en la lista de convocados para el cierre de la Copa Libertadores. Sin embargo, el técnico manifestó que había sido para darles primero un descanso físico. Pero podían Era perder necesario. ayer. Sí. Podía perder sin problema. Obviamente, Y perdieron. $300,000 no los quiere perder nadie, Nacho, que eso fue lo que perdió al no ganar en su casa. Pero más allá de Eso todo... perdió era- $300,000. 300,000. Por partido ganado son 1.200 millones de No, pesos. es que el dólar está Eso barato. se tiró Autori entrena. ayer. No, pero ¿por qué 1.200? El dólar está barato, no le calcule 4.000. tanto. No, pero 300. ¿Cuánto? ¿Cuánto dijo usted? 1.200 millones. Ah, 300 1.200 millones de pesos. dólares. Ah, me quedé en los dólares. No, $300,000, sí, José. No, pues sí. Está tan barato el Nacional y no, esas cosas tan baratas no. Pero Bueno, no sé qué tanto, Nacho. Y- De todas maneras, una nómina alterna no le dio para ganar la Patronato. ¿Y al Medellín qué se juega hoy? Nacho, se juega justamente ya frente al equipo internacional de Porto Alegre. La clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores de América. Medellín es el primero del Grupo B, pero está escoltado por la mínima diferencia numérica ante el Nacional de Uruguay y ante el Internacional. ¿Qué le sirve al Deportivo Independiente Medellín? Con el empate se mete a la siguiente ronda. Sí. Si pierde y el Nacional de Uruguay gana,
desafortunadamente queda para Copa Sudamericana, que es el certamen internacional, digamos, de una u otra manera segunda en el continente. Hábleme de Cuadrado, hombre, que es el jugador que yo admiro. Ah, Nacho ya le dijo adiós a la Juventus, no va a renovar con la vecchia señora. ¿Y para dónde va Cuadradito? Todo apunta a que se iría para la MLS. ¿Qué es eso? Estados Unidos. Fútbol de Estados Unidos. A ser colega de Lionel Messi. A ganar plática ya bien. Sí, además porque las ofertas que hacen allá, Nacho, no solamente es por la plata, sino también por los sponsors económicos, de marca, de marketing, de todo lo que representa el deporte en Estados Unidos. Figuras importantes del fútbol internacional llegan no solamente por cuánto me va a pagar un equipo la franquicia, sino por cuánto voy a ganar a nivel de marca en un país que se mueve mucho en el mundo deportivo. Eso es algo que no Y te lo el va a dar los negocio jeques. es su cuerpo, Claro, es su sapiencia en fútbol. claro, total. Esperemos que sí Y lo además convoquen por otra para cosa, Nacho, la selección porque es que como Colombia. el Mundial es allá Ah. y Juan se quiere jugar su Mundial número 3 con la selección Colombia, pues espera estar acondicionado ya en Estados Unidos. Yo creo que le va a ir Pero Cuadrado muy, está ya viejo, pero ¿no? muy bien. Sí, está veterano. Viejo pero- para el fútbol, pues. ¿no? Pero sí, lo más seguro. Bien, bien complejo eso, no estar en un restaurante, pues la pregunta, hoy lo decía esta ministra rusa, muy, pero radical como ella sola. Lo más extraño es que estén allá en esa ciudad, una ciudad que no tiene nada de gastronomía. Esto suena muy raro que estén 3 colombianos ahí, esto es un montaje de los ucranianos. Salió con una perorata impresionante, o sea, los sufridos son los rusos, los malos son los ucranianos. 3 personas. 3 personas, entre ellas un paisa, Héctor Abad Faciolince, estaba en esa visita que estaban haciendo los colombianos. Ahí estamos viendo la imagen de Héctor Abad, cómo quedó luego de que se diera ese atentado con un misil que ha dejado 10 personas muertas. Se habla de por lo menos más de 56 personas heridas, entre ellas un bebé. Dentro de los fallecidos hay 3 menores de edad, 2 niñas gemelas de 11 años que perdieron la vida, de 14 años, corrijo, en estos atentados. Y esas son las imágenes que quedaron después de la explosión. Los Según la 3 señora colombianos... María, esta diputada o no sé, congresista rusa, esto fue por Ucrania. Pues Nacho, es muy difícil aseverar eso y me parece bastante complejo que lo asevere. Sería un autosabotaje muy grande, pero la información que se tiene es que un misil fue que cayó en esta zona. El restaurante más cotizado, de acuerdo a lo que describió Catalina Gómez, la otra colombiana reportera de guerra que trabaja para un medio internacional y que fue afectada por esta explosión. Santiago Jaramillo, ex alto comisionado para la paz, también Sergio Jaramillo, ex alto comisionado para la paz, también estaba en el grupo. Él sí salió afectado físicamente en una de sus piernas cuando se dio esos momentos de angustia, y la razón por la que están allá, así parezca difícil de creer, es porque están haciendo un trabajo periodístico al que han denominado Aguanta Ucrania, y querían documentar lo que se estaba viviendo. Volvamos a ver la imagen, por favor, de Héctor Abad Faciolince, porque en su camisa él lleva puesto ese letrero de lo que están haciendo. Aguanta Ucrania es el nombre del trabajo periodístico que estaban realizando y con el que querían evidenciar lo que se estaba viviendo en este país tras más de un año de esta guerra que se lleva, 16 meses que lleva esta guerra desde el 24 de febrero del año pasado que inició, Nacho. Tenemos unas declaraciones que daba para la prensa internacional Catalina Gómez. De la ciudad, de un ataque que acaba de suceder en la ciudad de Kramatorsk. Este es uno de los restaurantes más importantes de la ciudad, uno de los tantos, y eran un poco después de las 7 de la tarde cuando un misil cayó exactamente, como pueden ver, en el restaurante. Estaba absolutamente lleno y lo que estamos viendo en este momento son escenas de terror. Hemos visto heridos salir, algunos muy graves. Aquí los que nos encontrábamos realmente, es decirlo, estamos de cierta manera vivos de milagro. Están corriendo las ambulancias y el lugar está absolutamente destruido. Así que este ha sido... Bueno, y vámonos, ¿qué dijo el presidente Petro acerca de esto? Entre otras cosas, Nacho, se le cuestionó bastante que se demorara tanto en manifestarse, porque los hechos que estábamos viendo en pantalla ocurrieron en la noche, tarde-noche de ayer. Solamente hasta hoy, 1:30 de la tarde, el presidente, quien
es bastante constante en sus comunicaciones a través de Twitter, pues se demoró para dar su opinión. Él decía, y miremos las declaraciones que daba el presidente Gustavo Petro: Rusia ha atacado a 3 civiles colombianos indefensos, viola así los protocolos de la guerra. Cancillería debe entregar una nota diplomática de protesta. Esperamos el regreso sanos y salvos a sus hogares de Sergio, Héctor y Catalina. Escueto, pero bastante preciso en lo que está diciendo, y por lo menos ya cumplió con algo, y es que se le reclama que tome postura y se aleje de la neutralidad que ha manejado en ese conflicto. Y está enfermo. Sí, Nacho, canceló unos eventos que tenía hoy en la tarde, una entrega de tierras a una comunidad guayú. Al parecer tiene problemas estomacales el presidente Petro y tiene una vez más inconvenientes de salud en un presidente que lleva poco tiempo, 10 meses en el gobierno. Obviamente es algo que, como le digo, es estomacal, en alguna medida comprensible. Están diciendo que una comida en mal estado, pero también entendería uno que una persona que ha estado comidas en Alemania, en Colombia, en aviones, España, y ahora sí, en España, Francia, y ahora en La Guajira, es comprensible que pueda tener avión ese tipo eso, de... pues olvídese que eso es para un pelado, pero para uno ya grande, ese trote tan duro, bien complejo. El contralor de Huila agredió a su expareja sentimental y pide en su salida, la golpeó. Absolutamente triste esa noticia, sí, Nacho, y quedó registrado en cámara. Los hechos se hicieron virales inmediatamente y está causando el rechazo y el repudio nacional. Las imágenes que vamos a ver pueden ser sensibles, pero son el momento exacto en el que el contralor, estamos hablando de Andrés Felipe Vanegas, agrede a su expareja sentimental, quien es, entre otras cosas, la secretaria general de la alcaldía de Neiva, Salomé Bahamón. La víctima tuvo 14 días de incapacidad. En los relatos que daba, decía que pensó que se iba a morir por la fuerte golpiza que le dio. Y acá esto ocurre en el conjunto residencial del contralor. Él la está llevando al apartamento. Dice ella que cuando llegan al ascensor ellos logran separarse, que gracias al cielo se cierra la puerta que los logra separar, y así es como ella escapa. La concejal Lourdes Mateus, concejala de Neiva, aprovechó para mostrar las imágenes del agresor, porque dijo que aquí quien se está haciendo famosa es la víctima, pero a quien hay que reconocer es al agresor, porque está haciendo lo absolutamente indebido en un cargo público. Nacho, es que un contralor es la persona que debe cuidar que nuestros bienes públicos sean precisamente custodiados. No es la dignidad que debe tener este cargo, y estas fueron las declaraciones de la concejala. Mírenlo bien, ciudadanas, este es el violentador del Huila, y mándeme sus abogados, mándeme sus amigos. Aquí si algo sabemos hacer bien las mujeres es resistirle al poder que los encubre como hombres violentos. Y es usted, señor, el responsable de haber ejercido, después de tener uno de los cargos de poder más importantes del departamento del Huila, violencia de género. Todos como sociedad, ustedes concejales, nosotras concejales, los diputados, el gobernador, los amigos del poder, se comprometan a coayudar, a que coayudemos todos, también los medios de comunicación, a que la justicia se dé. Volvamos a Antioquia. ¿Qué es el ADRES? El ADRES es la administradora, Nacho, de los recursos financieros que son girados pues desde las centralidades de la nación para cada una de las EPS y pues estas, digamos, a cada una de las clínicas y hospitales que atienden a sus usuarios. Del ADRES pues hace parte de su junta directiva 5 miembros, uno de ellos el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien hoy presentó su renuncia como uno de los representantes de los gobernadores al ADRES. Él manifiesta su incomodidad y también el desacuerdo que tiene con la forma como el gobierno nacional ha tramitado la reforma a la salud. Pero otro de los temas que también explica el gobernador de Antioquia en esa carta es la desigualdad de la unidad por capitación. Recordemos que la UPC, como se conoce, es uno también de los temas que él había hablado con respecto a la EPS Sabia Salud, porque él ha manifestado que hay una diferencia de 167.000 pesos, pues que está afectando a aquellos regímenes que son subsidiados. Una de las razones por las cuales Sabia Salud alcanzó un pasivo bastante alto y que además apresuró su intervención por parte de la Supersalud de una manera pues muy vehemente y también una renuncia irrevocable
presenta entonces el gobernador de Antioquia esta renuncia al ADRES. Vamos a poner nuevamente la imagen de quiénes son los que hacen parte del ADRES. Son 5. Está el ministro de Salud, está también el ministro de Hacienda, está el director del Departamento Nacional de Planeación, un representante de los gobernadores del país, en este caso el gobernador de Antioquia era quien ocupaba esa silla, y un representante de los alcaldes. Son 5 personas entonces, Nacho, y el gobernador dice no va más, ocupó 16 meses esta silla en la Junta Directiva. José, ¿cómo así que Argos le está caminando al negocio de los Gilinski y los árabes? Sí, Nacho, le está caminando porque en reunión de junta decidieron y aprobaron hacer el intercambio de acciones. Recuerde que en pasados días la Asamblea había autorizado a la Junta Directiva del Grupo Argos para tomar decisiones al respecto y ya en reunión de Junta Directiva se ha acordado que van a recibir, en el caso de Suramericana, por cada acción que entreguen de Nutresa, van a recibir 0.96 acciones del Grupo Sura y 0.28 acciones del Grupo Argos. Esto quiere decir que van a entregar algo así como el 10% que tienen en Nutresa y dicen, fruto de la reunión de la Junta Directiva del Grupo Argos, que eso va encaminado con los planes que ellos tienen en el largo plazo de desinvertir completamente en el negocio de alimentos y centrarse en su plan estratégico que está más enfocado al tema de la construcción y de otras áreas. Mire, el actual gobierno sostiene de muy bajo perfil el asesinato de líderes sociales y esto no se ha detenido, siguen con unas cifras bastante impactantes a nivel nacional. Y es que usted me trae una nota... Eso era escandaloso en el pasado gobierno. Sí, Nacho. claro, en el pasado gobierno era escandaloso, pero las cifras no han disminuido. No han disminuido. Entonces le bajaron el perfil, pero seguimos con una violencia bastante preocupante en el país que no se ha disminuido. ¿Qué está pasando? Nacho, es una advertencia muy importante que da la Misión de Observación Electoral de Colombia. Y se lo voy a leer tal y cual lo ponen para que no hablemos de una exageración, sino de cómo se presenta ese informe. Desde que la MOE inició el seguimiento de la violencia para los comicios locales de este año, el periodo preelectoral del 2023 se ha mantenido como el más violento registrado en toda la historia reciente del país. Yo no le creo esa noticia. Y en las cifras que ellos dan, de acuerdo con ese cuarto informe preelectoral de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, en el periodo analizado se ha registrado un aumento, ojo al dato, del 37,3% en la violencia respecto del 2019, con un total de 320 hechos violentos, siendo Cauca, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca los territorios más afectados. Wendy, por favor, muéstranos cómo ha crecido esa violencia a nivel nacional, de acuerdo con lo que ellos reportan. Desde el 2018, pasando por 128 casos de violencia, hasta el 2023, en 320 casos. Estamos hablando 7 meses previos a las elecciones, el periodo preelectoral. Y miramos la tabla de acuerdo con los departamentos. Permítame, José. Sí, señor. O sea, como quien dice, ¿esto es a la fuerza o a la fuerza o qué? Porque esto es... Pero ¿sabe qué es lo que me parece a mí más impresionante, Nacho? Es que los denunciantes que en el pasado eran muy activos poniendo el dedo en la llaga frente a esta situación Y diciendo que nos están matando. Ahora como que están mirando para otro lado. Ya están mirando las mirando reformas. para otro lado. Quiero que miremos cómo está la situación por los departamentos, porque los 5 primeros, Antioquia ocupa el segundo lugar en ese total ponderado que maneja la MOE. Miren, Nacho, se están contabilizando hechos como amenazas, secuestros, desapariciones, atentados e incluso asesinatos. Entonces, Las cifras, amenazas en Antioquia, en el Cauca 17, en Antioquia 16, en Nariño 3, Valle del Cauca 9 y la última cifra en el Cesar 8. Este es el top 5. Secuestros, 1 en el Cauca, desaparecidos 1 en Nariño, atentados 4 en el Cauca, 1 en Antioquia, 2 en Nariño, 3 en Valle del Cauca y 3 en el Cesar. Asesinatos, en el Cauca 10, en Antioquia 6. Muy preocupantes las cifras. Es bastante desalentador lo que se está viviendo y el llamado que se hace para que se dé seguridad y vigilancia durante estas elecciones y que se puedan hacer estos comicios electorales de la mejor manera posible. Yo a usted le traje solamente esos 5 primeros departamentos que están como en ese estado crítico. Pero usted la dijo. Antes el discurso, ¿cuál era?
Nos están matando. Nos están matando. El Estado nos está matando. Nos están matando, ahora están mirando para otro lado. Están ¿Cuántos son mirando. los asesinatos, Andrea Sierra, en total? Ah, bueno, acá. Wendy, muéstranos la gráfica, por favor, de cómo Pero el estamos, total esa de última por asesinatos. departamentos. Ah, bueno, mire, no, pero no lo tienen ponderado por asesinatos, sino por hechos de violencia que a este No, año pero mire sufren que en asesinatos 320. uno ve 10, 6, 6, 6, 3, 18, en los 5 primeros. Sí, los hijos que todavía más. O sea que los nos asesinatos están asesinando. nos están y ya así no asesinando. hablan. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con ustedes. 28. Universidad Católica Luis Amigo, formar para transformar. Estudia maestrías en neuropsicopedagogía, adicciones y salud mental o intervenciones psicosociales. Inscripciones abiertas 604-448-7666, www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Vigilada Mineducación. Nuestro invitado de hoy, el aspirante a la gobernación de Antioquia, el doctor Luis Fernando Suárez, quien ya lleva más de 500.000 firmas recogidas. De aquí a mañana ellos esperan terminar porque hay que, ustedes no crean que eso es simplemente los precandidatos van y mandan a recoger firmas, no, después viene un proceso de revisar, que todo esté en orden, mirar, eso hay que hacerlo, casi que digitalizarlas, en fin, eso tiene toda una logística. Aspirante Luis Fernando, ¿cómo me le va? Nacho, muy bien, contentos con ese enorme logro. 537.892 convicciones, firmas, apoyos de ciudadanos de Antioquia. Muy contento, un equipo de voluntarios maravilloso que me acompañó a 49 municipios y tenemos firmas de todos los municipios de Antioquia. Óigame, y solamente 40 y pico de municipios visitó usted. Los que yo visité Los que directamente. usted visitó, pero usted ya se ha recorrido Antioquia. Ah, sí, claro, todos. Ah. Todos los municipios, pero en esta, digamos, precampaña que iniciamos a principios de marzo, Sí. fueron 3 meses recorriendo los municipios. Obviamente, en todas las subregiones estuvimos, no alcanza uno a hacer en este trayecto, digamos, recorrer todos los municipios, pero yo lo quiero hacer en la campaña. Eso pues nos va a exigir mucho, Claro. pero lo queremos hacer. ¿Cuándo las piensa entregar? Entonces, Nacho, estamos auditándolas, haciendo reconteo, organizándolas como exige la registraduría. Le cuento que esta semana han llegado más firmas de las 537.000. Entonces, en el proceso de revisión y reconteo, queremos presentar esas 537.000, es un número bonito, reemplazando algunas que estén más malas o que estén, por ejemplo, en hojas tamaño carta, que eso termina pasando, para entregar, ojalá, 537.000 de la mejor calidad posible y vamos a estar definiendo la fecha de la inscripción. Nosotros no vamos a presentar las firmas previamente para prevalidación, sino que nos vamos a inscribir de una vez con las firmas y eso será antes del 15 de julio. Lo vi muy juicioso escuchando nuestro programa y las noticias que vamos contando aquí en el programa. Andrea Sierra acaba de hablar algo bien complejo, ¿sí? De este periodo electoral como uno de los más violentos en la historia. ¿Cuál es su percepción? ¿A usted le da susto salir a la región? ¿Usted qué ha percibido con los líderes sociales que siguen siendo asesinados, pero ya no hay bulla? Ya Y que de sabe parte- la realidad porque fue el seres de seguridad del departamento. Sí, y ya el gobierno, ya, o los que están ahí, ya no hacen tanta bulla. ¿Cómo entender esto? ¿Y usted qué ha visto en Antioquia? Nacho, mire, lo primero es, sin duda, se está deteriorando la seguridad en el país y en Antioquia. Hemos visto reclutamiento de niños, en las salidas a los municipios y en conversaciones con alcaldes nos dicen que se ve presencia fortalecida de hombres armados en el territorio, incremento de cultivos ilícitos. Entonces hemos sido críticos con el proceso de paz total o la política de paz total del gobierno nacional. Está llamada al fracaso si no enderezan el camino. Creo que se ha debilitado la presencia de la fuerza pública en el territorio y eso es muy grave. Pero se ha debilitado por una orden directamente pienso desde el que sí. gobierno, se está replegada nuestras fuerzas públicas. Claro, es que cuando el gobierno nacional habla de una política de cese al fuego bilateral sin unas garantías y unas condiciones, como se anunció a final del año, pues obviamente la fuerza pública la repliegan.
Gravísima la amenaza del Clan del Golfo al gobernador Aníbal Gaviria, que ha alzado la voz pidiéndole al gobierno nacional que enderece el camino y que redireccione la política de paz total. Nosotros no tuvimos ninguna dificultad en los recorridos que hicimos, fuimos prudentes, siempre viajando de día y obviamente haciendo los contactos con la fuerza pública en el territorio, pero con prudencia. Pero también nos preocupa que haya amenazas directas ya a alcaldes o a candidatos, como ha ocurrido en algunos municipios de Antioquia. Recordemos que las últimas elecciones a la presidencia, las parlamentarias, fueron en total normalidad. Lo que reclamamos hoy es garantías del gobierno nacional para que las elecciones no se vayan a ver afectadas y para que los ciudadanos puedan salir a votar. ¿Cuáles son esas zonas de nuestro territorio antioqueño que cree que usted que son más críticas? El Magdalena Medio, el Nordeste, el Bajo Cauca, el Urabá hoy. Sí. Mire, Nacho, es contradictorio, pero es así. Hoy Antioquia tiene una reducción en la cifra de homicidios con respecto al año pasado. Hay dos subregiones con incremento, suroeste y oriente. Este incremento se debe a enfrentamiento entre estructuras criminales por el control o la venta de estupefacientes. Estructuras criminales que tienen esas pugnas, esa confrontación y genera ese incremento. Pero recordemos el paro que hubo minero en el Bajo Cauca y en el nordeste, que fue muy complejo y muy grave, y sin duda estas regiones tienen presencia fortalecida del Clan del Golfo, del ELN y de las disidencias de las FARC, y eso hace que estas tres subregiones sean las más complejas. Fernando, ese es el diagnóstico. ¿Usted qué haría? Mire, Nacho, yo fui secretario de gobierno, siempre trabajar de la mano de la fuerza pública. Los consejos de seguridad subregionales son muy importantes porque lo que pasa en el Bajo Cauca es muy distinto al del suroeste. Entonces, ir y atender esas realidades particulares es muy importante. Pero allá hay una situación que hoy a mí me preocupa y es si el gobernador de Antioquia le exige al comandante de la policía de Antioquia y al comandante de la 7ª División o la 4ª Brigada más presencia de fuerza pública, puede que esa orden no sea acatada desde Bogotá. Esa es una realidad. Sí, porque entonces usted da una orden, pero pueden dar una contraorden de Bogotá. Esa es una realidad. Esa es una realidad Sí. de apuño, como dicen. Es que usted la fuerza... puede tener la intención como gobernador, pero desde el gobierno nacional dicen, no señor, eso no va con nuestras políticas, no lo haga. Y lo hemos visto cuando se presentó el paro minero y cuando se pedía la intervención de la fuerza pública, prácticamente decían, necesitamos la orden desde Bogotá. Eso hace que sea bastante compleja la situación y allí lo que tendremos es que irnos al territorio a reclamar la presencia de la fuerza pública y obviamente siempre a trabajar de la mano de la Fiscalía, de la Policía, del Ejército. Miren, Nacho, datos. De cada 100 homicidios que hay en Antioquia, se esclarecen 30. La impunidad en el homicidio es aterradora. 70 homicidios se quedan impunes. Allí hay que trabajar más con la Fiscalía, más con la Policía Judicial, con más y mayores capacidades en tecnología. Ya lo hicimos y creemos que ese es el mejor camino, pero sí necesitamos que el gobierno nacional entienda casi que el llamado que están haciendo los gobernadores a que acompañen más a los gobernadores con más fuerza pública. María Andrea. Señor Luis Fernando, es que el gobierno nacional, y lo ha dicho el gobernador Aníbal Gaviria, no escucha a los gobernadores. Y le quiero mencionar algunos temas, y la pregunta sería, ¿cómo gobernar entonces bajo esta perspectiva? Salud, la parte de seguridad, la parte de reforma laboral. Se me fue el otro en ese momento. Quedémonos en esos tres, porque veo que hay una línea a la centralidad de los recursos, la autonomía regional, porque veo en esos 4 pilares que le menciono, veo que va en una línea contraria, lo que quiere el gobierno nacional con su pretensión en una eventual llegada a la gobernación de Antioquia. ¿Cómo gobernar el departamento así? Bueno, entonces, mire, lo primero es respeto por la institucionalidad, respeto por el presidente de la República, pero con total claridad vamos a defender los intereses de Antioquia. No estamos de acuerdo con la reforma del sistema de salud, es regresiva. Se devuelve 30 años la descentralización de la salud. ¿Cómo va a ser posible que tengamos una salud 100% estatal y que todos los hospitales públicos de Antioquia los manejen desde Bogotá? Ustedes ahora hablaban desde la ADRES. Sí. Eso es absurdo. Vamos en una regresión.
Por eso hemos defendido que la reforma se construya sobre lo construido, que las EPS sigan, y ahí decimos, Sabia Salud puede ser el modelo de aseguramiento mixto que el país copie y replique. Por eso pensamos que la intervención de la superintendencia es inoportuna, innecesaria. Les ofrecimos caminos distintos, pero tenemos un gobierno nacional terco, con posturas muy radicales, que no oye razones, que no atiende a los gobernadores, y eso es muy grave. Ese es el contexto en el que nos va a tocar gobernar. Lo haremos con prudencia, con respeto, pero con total claridad a defender los intereses de Antioquia. Y allí creo yo que es clave la bancada parlamentaria antioqueña. Tenemos que estar atentos a la aprobación o no aprobación de esos proyectos de ley, como el de la reforma de la salud, la reforma laboral, la reforma pensional. La reforma laboral afortunadamente se cayó y vamos a estar muy vigilantes al avance de esas reformas en el Congreso de la República. Luis Fernando, mire, yo me quedo con el concepto de que es el contexto donde nos toca trabajar en caso de usted llegar a ser gobernador, es decir, un constante duelo diplomático, por decirlo de alguna manera, con el presidente de la República. ¿Cómo hacer que Antioquia salga bien librada de la situación? Porque mal que bien es el presidente. Es el que, así como autoriza que la fuerza pública vaya a los sitios donde Antioquia lo necesita, también autoriza los recursos. ¿Cómo entender un gobernador que va a tener esa contraparte con el presidente, pero que no puedan haber consecuencias en lo económico? Yo pienso que siempre primero el respeto por el presidente de la República, pero hablarle con sinceridad y con claridad. Si Antioquia le aporta al país el 15 del PIB, a Antioquia le deben hacer una devolución equitativa de recursos. Eso no ha venido pasando. Nosotros construimos el tranvía y los cables con recursos propios. El tren del río, que es un muy buen ejemplo, lo tenemos que sacar adelante. Está lista la estructuración del proyecto en fase 3, 6 billones de pesos. El gobierno nacional por ley de metros debería aportar el 70%, 4.2 billones. El gobierno municipal lo propio. No hemos podido o no se ha podido avanzar en la presentación de ese proyecto al gobierno nacional porque el alcalde de Medellín no ha entregado la carta comprometiéndose con los recursos que le tocan. Entonces, esas son las realidades políticas que hay hoy. El llamado nuestro es que las diferencias políticas se hagan a un lado y que pensemos en el bienestar de las personas, avanzando en la ejecución de proyectos que son determinantes, en este caso para el área metropolitana. La segunda pista del aeropuerto Río Negro, la segunda terminal, la terminación de las vías 4G, todos son proyectos en los que el gobierno nacional es protagonista. Por eso yo no comparto la mirada o la posición de candidatos que atacan al presidente y lo irrespetan en su institucionalidad. Respeto siempre primero, pero fijando posición clara sobre los proyectos de Antioquia, sobre la realidad de Antioquia y a defender los intereses de Antioquia. Luis Fernando, María Andrea ya le hacía pregunta por 4 ítems fundamentales que se tienen que tomar en la cuenta con relación al gobierno nacional. Yo le voy a sumar uno quinto, que creo que Antioquia va a tener mucho que decir, y es reforma agraria, porque el gobierno nacional ya empezó a hablar de ella y sabemos que nuestro territorio, ahorita, sobre todo con lo que está sucediendo con la JEP, el macrocaso 3 que se está llevando a cabo, pues tenemos mucho en lo que nos va a influir. Como gobernador, ¿qué va a pasar con esa reforma agraria en el departamento de Antioquia? Bueno, lo primero será estudiar el proyecto de reforma que el gobierno estructure y presente, aportar siempre constructivamente. A mí lo que me preocupa es las posiciones tan radicales del gobierno nacional, que creo yo son las que han llevado a que estos proyectos fracasen. Yo creo que debe haber un pulso político, pero también el escenario del diálogo para que se construya sobre lo construido y las reformas sean las mejores o las que más le convengan al país. Se está pretendiendo es cambiar el modelo económico radicalmente del país y ahí sí no estamos nosotros. De tal manera que estar atentos y vigilantes, totalmente dispuestos a aportar al trámite de esas reformas, siempre sobre una frase que a mí me encanta y es construyendo sobre lo construido. Yo creo que los problemas de tierra son enormes en Antioquia, son temas sensibles y complejos y allí también tendremos que estar, digamos, totalmente atentos a contribuir al éxito o a aportarle a esas reformas. Precandidato, usted habla de diálogos, pero también menciona de un gobierno de posturas radicales. ¿Será que se puede dialogar con un gobierno de posturas radicales? Hombre, a mí me preocupa la posición tan ideologizada, tan radical, tan de poca escucha del gobierno del cambio, y ese es el llamado que nosotros hacemos.
Yo creo que no hay otro camino para construir que el diálogo, la escucha, entendiendo que podemos pensar distinto, pero que podemos llegar a acuerdos. Si hay disposición al diálogo y disposición a construir acuerdos, yo creo que es el camino. Ahora, lo haremos con prudencia y con respeto, pero ya analizaremos, estando en el gobierno, qué rutas son las que tendremos que abordar, pues para gobernar con el viento en contra, porque yo creo que esa es otra realidad que uno no descarta. Ojalá no pase, pero tendremos que estar preparados para eso, y es donde Antioquia tendrá que sacar lo mejor que tiene de sí, con los gremios, con los empresarios, y seguir protegiendo la integridad de Antioquia y los intereses de Antioquia. Doctor Luis Fernando, yo le tengo una pregunta ya un poco más política y tiene que ver con esta excoalición, hay que decirlo así, de derecha, Pacto Indiana, que en varias oportunidades lo estuvieron invitando y ellos decían que nunca obtuvieron respuesta de su parte. ¿Por qué no le llamó la atención nunca estar dentro de esa coalición? ¿No se identificaba de pronto con muchos de los principios de ellos? ¿Qué pasó ahí? No, Duber, mire, las campañas tienen unos tiempos. En el caso nuestro, nosotros salimos muy rápido, en marzo. Cuando ellos empezaron a reunir, yo creo, no estoy criticando, que fue prematuro. Alianzas tan tempranas cuando algunos ni tenían avales ni firmas. Entonces yo digo, no, el objetivo mío es firmas, 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 y lo logramos. Yo hoy puedo inscribirme ya como candidato. Ya el contexto hoy es otro. Ya Eugenio Prieto tiene aval del Partido Liberal, Juan Diego Gómez tiene aval del Partido Conservador, Andrés Julián tiene aval del Centro Democrático y Mauricio Tobón tiene firmas. Hoy las condiciones son otras. Pero también he dicho que tengo profundas diferencias con Mauricio Tobón. A él le molesta que yo diga eso, pero yo no entiendo por qué. Porque es que, ¿qué problema hay de reconocer que somos distintos y que estamos en lados distintos? Eso no tiene problema. Yo no estoy hablando mal de él. De parte de Luis Fernando Suárez, nunca van a escuchar un trato irrespetuoso por ningún candidato. Es lo primero, el respeto. Y lo segundo, reconocer que somos distintos no es malo, es bueno. ¿Será que podemos construir a partir de las diferencias? Yo creo que sí, pero también he dicho que yo hay líneas rojas que no paso. Y yo lo pongo como ejemplo. Nunca haré política con nadie cercano al alcalde de Medellín y a sus personas ¿Y usted cercanas. lo identifica él cercano al alcalde de Medellín? Pues, Puntualmente Mauricio Tobón. Hay una realidad que a él le molesta que yo la diga, y por eso tal vez él pone trinos diciendo que yo soy petrista. Y eso no es cierto. Entonces yo no voy a hacer campaña con mentiras. ¿Cuál es la realidad, don Fernando? No, yo no soy ni petrista ni quinterista. No, pero la realidad que él dice... De Mauricio Tobón. Que recibió una pauta millonaria minuto 30 de la alcaldía de Medellín y él lo niega. Entonces yo digo, pues esas son las realidades. Entonces, pero yo no me voy a detener ahí. Yo me voy a concentrar y estoy concentrado, primero, en mis firmas, en mi proyecto, en mi programa de gobierno, que va a ser el mejor. Porque va a ser el mejor. Porque conozco Antioquia, conozco las realidades de Antioquia. Fui gobernador encargado un año y demostré que tengo la capacidad, el talante, la convicción, la fuerza, el amor para gobernar Antioquia. Y la diplomacia. Y el respeto, porque el respeto nunca era negociable. Entonces yo no me voy a dejar llevar a una campaña sucia, descalificando, despotricando a los demás. Yo creo que no. Me voy a concentrar en los problemas de Antioquia, en las realidades de Antioquia, en lo que los antioqueños reclaman hoy. Y sí, buscar alianzas con equipos políticos para ganar. Nadie gana hoy solo. Esa es la realidad. Le están picando usted aquí la lengua. A ver, don José. Hoy es la realidad. Sí, Entonces vamos a buscar esas alianzas. Pero si le entiendo bien, ¿usted estaría dispuesto en algún momento de acá al 29 de mayo, perdón, al 29 de octubre, a buscar esa cercanía o con Andrés Julián, o con Juan Diego Gómez, o con Eugenio Prieto, pero no con Mauricio Tobón? Sí, yo con Mauricio Tobón no, porque me está tratando mal, porque está diciendo mentiras mías en las redes sociales. Entonces yo ahí sí Distancia. me distancio. No, yo el respeto no lo negocio. Alguien que quiere crecer a expensas de decir mentiras de otro, a mí no me gusta. Por eso digo que somos distintos. Yo nunca lo voy a hacer con él, ni con ningún candidato. Con Eugenio Prieto hemos conversado, con el Centro Democrático hemos conversado, con el Partido Conservador hemos conversado, y estamos dispuestos y abiertos a buscar alianzas para ganar.
hemos conversado con el partido de la U, hemos conversado con Cambio Radical, con Colombia Justa Libres, con muchos partidos y equipos políticos. Estamos en el momento de consolidar esas alianzas y buscar los coavales para fortalecer nuestro proyecto. Hace un momento mostrábamos un trino de Esteban Restrepo donde precisamente lo mencionaba usted y señalaba al periódico El Colombiano, nuevamente decía Pasquín, y decía que estaba favoreciendo intereses suyos, de otros candidatos. ¿Qué piensa al respecto de esos señalamientos? No, yo no me voy a referir a eso, no vale la pena. Y yo creo que esta ciudad todos los días está perdiendo. Creo que el gobierno actual es desafortunado, desatendió los temas sociales, desatendió los parques, desatendió los niños, desatendió el programa de alimentación escolar, destruyó, atacó los distintos gremios, los empresarios, y yo creo que un gobernante debe estar llamado siempre a el diálogo, a buscar consensos, a buscar acuerdos, nunca a dividir como lo han hecho ellos. Entonces, a un lado eso. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Luis Fernando Suárez, aspirante a la gobernación de Antioquia. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. 360 días fue usted gobernador de Antioquia y es un hito extraño. Es el primer gobernador que se lanza ahí mismo a gobernación. Así es, Nacho. 360 días, una parte en el 2020, no se me olvida, 5 de junio a 16 de octubre. Y 2021, 3 de marzo a 26 de septiembre. 360 días, sí, pandemia, invierno, violencia, paro nacional. Tuve la oportunidad de entrevistarlo a usted ese primer día en el que fue por Teleantioquia. Tuve la oportunidad de hacerle esa entrevista a usted, que me pareció maravilloso que me hayan dado esa oportunidad. Bueno, ¿quién tiene preguntas de esas crueles o sigo yo? Nacho, yo no, ninguna es cruel, pero... Política, bueno, remate con la política para yo preguntarle la infraestructura, que es lo que me bueno, gusta a mí. Doctor Luis Fernando, ya usted nos habla de su candidatura a la gobernación. ¿Ha pensado de pronto de ese ramillete hoy de precandidatos que hay? ¿A quién apoyaría usted la alcaldía de Medellín? Mire, el tema en Medellín es más complejo porque hay 40 precandidatos, eso pues se está depurando, yo creo que eso se va a ir depurando, pero yo diría, hay varias buenas opciones. Creo que hay nuevos liderazgos muy interesantes. Estamos todos, creo yo, a la expectativa del anuncio de Federico Gutiérrez, que creo que saliendo tiene muy buenas opciones, no la tiene fácil. Esa campaña en Medellín va a ser durísima, pero tiene muy buenas opciones y nosotros estamos abiertos, listos a buscar alianzas para hacer una fórmula y ganar en Medellín y ganar en la gobernación de Antioquia. ¿Cuál es esa, antes de pasar a las de infraestructura, esa línea ideológica, entonces, Luis Fernando, con la que usted se identifica o lo identifica la gente? Cuando usted recoge firmas, pues digamos que lo unen mucho con Aníbal Gaviria, el gobernador, que venía de parte liberal, aunque él ahorita también recogió firmas para aspirar y ser gobernador actualmente. Pero usted, ¿bajo qué línea ideológica se está identificando? ¿Cómo se está mostrando a los antioqueños? Bueno, yo en principio me considero un hombre de centro, más orientado a la derecha que a la izquierda. Soy humanista, me gustan mucho los proyectos sociales, la salud, los adultos mayores, la población con discapacidad. Yo he dicho que voy a invertir mucho en cultura, deporte, emprendimiento, empleo juvenil, prevención de embarazo adolescente, prevención de las adicciones, salud para el alma, y tendremos que ser capaces de hacer una mezcla virtuosa en el desarrollo de la infraestructura que Antioquia sigue reclamando, en el que seguramente vamos a estar, y ahí es construir sobre lo construido, y la base de mi programa de gobierno es la Agenda Antioquia 2040. Estamos en una emergencia en nuestro departamento. Definitivamente la conectividad sí tengamos Mar 1, Mar 2, pero de ahí para adentro ahí no hay nada. Y esto vale. ¿Qué vamos a hacer? Nacho, mire, yo creo que los pendientes de las 4G se tienen que resolver. En Pacífico, el intercambio en Primavera, la doble calzada o el tramo entre los dos rancheritos, el puente sobre el río Cauca en Bolombolo son necesarios. Hacia vías del NUS Magdalena Medio está perfecta. Conexión norte desde el Alto Dolores a Caucasia están trabajándole durísimo.
Y al mar, Urabá, Mar 1 listo, túnel Guillermo Gaviria Echeverry en ejecución. En 2 años vamos a pasar por ese túnel completamente. Mar 2 está en obra. ¿En 2 años cree usted? Yo sí creo que en 2 años. Las obras, las que dicen... Las ¿cómo es que? complementarias, pues Las las del complementarias. tramo 1 y tramo 2 que está más adelante. Pero yo creo que en 2 años eso está resuelto. Qué bien. Y Mar 2, desde Cañas Gordas a Necoclí, le están trabajando durísimo. Yo estuve en Frontino hace 15 días y hay muy buen ritmo de obras allí. Yo creo que eso se tiene que estar resolviendo este año a finales. Y lo que sigue, creo yo, Nacho, es el desarrollo ferroviario en Antioquia. Tenemos que recuperar los trenes en Antioquia. Ya hay proyectos en fase 1, Pintada, Bolombolo, Caldas, Tren del Café Caldas Barbosa, Barbosa Puerto Berrío, Tren Verde. Pero venga, y dudas que me quedan, y no voy a seguir hablando de la mía, la de siempre. Por ejemplo, uno qué hacer con Sonsón, que se está volviendo la despensa agrícola de Antioquia. Todo ese territorio tiene un valor impresionante en cultivos. He conocido extranjeros viniendo a comprar allá. Vaya, es una vida buena, pero no es la vida. No, Nacho, ni tan buena. Bueno, Yo hace entonces, poco perdón, estuve allá y huecos sobre Ni le huecos. hablo de pues, la que yo siempre hablo, Marinilla, El Peñol, Guatapé, San Rafael, San Carlos. Esa se va a resolver. No, eso no se... No, llevamos 20 años oyendo eso. hay una APP muy avanzada para embalses y los circuitos viales estratégicos, que es la conectividad de municipios, por ejemplo, San Vicente, Peñol, eso se va a hacer, son 12, 14 kilómetros. El desarrollo vial es absolutamente indispensable y lo vamos a trabajar. Pero allí, Nacho, sin duda, lo que viene en Antioquia es el desarrollo ferroviario. Ese es el camino obligado y a eso le vamos a trabajar. Ojalá que con el concurso del gobierno me gusta, nacional. pero aquí están las montañas y el tren va acá por debajo. De cómo van a usufructuar estos que están arriba, en el Sonsón. oriente antioqueño, Sonsón y Bueno, todo usted esto, los puso que están Sonsón, abajo. la vía del Renacimiento, eso es una vía nacional. La vía Sonsón y la vía del Renacimiento hacia abajo, hacia el Magdalena Medio, es absolutamente importante, pero la otra, Caramanta Supía, Jardín Río Sucio, todo eso se va a hacer. No, pero yo voy a sacar la calculadora y le digo, no le va a dar la plata. ¿De dónde vamos a No, sacar yo no tanta la voy a plata? hacer toda, Y pero los y el tenemos. gobierno nacional tampoco le va a dar. Entonces... Usted le va a poner un dato. Hace unos días estaba en Puerto Berrío con unos ganaderos y reclaman la pavimentación de la vía Yondó, 120 kilómetros. Entonces yo les decía, $1.000.000 kilómetro. Mucho. yo les decía, si nos va bien, 10 gobernadores. Sí. Sentémonos en una mesa y estructuremos una APP o un peaje o un proyecto de valorización y la hacemos en mi gobierno. Tenemos que buscar fórmulas. O sea, nos vamos a peajizar a la máxima expresión. Ese es la un única manera que camino, funciona. Nacho, ese es un camino. Uy. O buscamos eso o nos demoramos 20 años. Porque es que plata pública es No hay. limitada y no hay. Usted que ha sido Ahora, gobernador, ustedes son pobres. tenemos esperanza en Hidroituango. Nacho, y si la hora se ve, lo vale. Por lo menos el túnel de Oriente. Sí, es no, el está traje bien, más no, caro, no, pero es que uno no pensar lo que paga. la gobernación de Antioquia es una entidad, un cargo de mucho dinero, eso es una falacia. Es que son 125 municipios a los que hay que estar atendiendo necesidades por todos los... O sea, las gobernaciones no. Tenemos que buscar fórmulas mixtas. Todo con plata pública es imposible hacerlo. ¿Y por qué tiene tanta fe en Hidroituango? Nosotros lo vemos como lento, No. como no ha pasado nada malo. Salió Recuerden- del radar de la información María Andrea. Afortunadamente no ha pasado nada. que no pase, pues. Llegaron las compuertas en este avión, que allá vi los videos en internet, ya todo el mundo los publicó. La gente se fue para allá a mirar aterrizar el ¿Y avión y sabe el usted no me avión? contó. No. Óigame, Hidroituango le tiene Recuerden fe. que hay una demanda arbitral de la sociedad contra EPM. Esa demanda arbitral debería salir a finales de este año o principios del próximo año. Si esa demanda arbitral sale a favor de la sociedad, ahí hay una plata. Y empezando a generar las otras turbinas, vendrán esos ingresos que tanto el IDEA como la gobernación deben recibir. Todavía hay mucho camino por caminar para sacar adelante Hidroituango, pero lo vamos a hacer nuevamente de la mano del alcalde de Medellín. Lo del paso, José, ya me resolvió Quienes, usted. quienes manejan los temas políticos dicen que una de las principales ventajas, bondades que tiene usted en la campaña es su experiencia y el conocimiento del departamento. Y ser conciliador. Es otra que Y ser conciliador. Pero también dicen que uno de los puntos negros que usted puede tener en la campaña es que le cobren a Aníbal Gaviria los incumplimientos de campaña, que usted cargaría como con ese lastre. ¿Qué decir al respecto? Esa pregunta me la han hecho y entonces ahí hay tres cosas. Uno,
Soy amigo de Aníbal, he gobernado con él, lo admiro, lo quiero, lo respeto. Vengo de su gobierno y voy a construir sobre lo construido, cuidando los buenos proyectos de este gobierno, pero enderezando el camino en los que a él no le fue bien. Yo lo he dicho públicamente, con prudencia. En deporte creo que queda una deuda. Yo la voy a saldar. 1. 2. Yo no soy el de Aníbal. Yo soy Luis Fernando Suárez, tengo personalidad propia, tengo criterio propio, estoy moliéndome para ser gobernador y voy a trabajar con los políticos que me ayuden. A mí no me pueden cobrar los presuntos incumplimientos de Aníbal. Pero si uno pregunta, venga, y ya lo he hecho, ¿cuáles son los incumplimientos? Entonces ya la gente dice, no, cuotas burocráticas. A uno lo eligen para gobernar, pero yo quiero trabajar con los políticos que me ayuden. ¿Y qué se retrasó Aníbal? ¿Y qué necesitaría ese impulso? Ferrocarriles, y dadas las circunstancias de su pues mire, el gobernación. Tren del Río podría estar en ejecución si el alcalde de Medellín hubiera puesto la plata. Con solo mandar la cartica ya estaríamos más avanzados. Pues ya Sí. estaría el escenario para que el gobierno nacional ponga el 70%, que es justo. Yo creo que en deportes se está avanzando, pero quedan saldos. Y yo creo que ahí hay mucho para hacer. En infraestructura, Antioquia tiene que volver a ser campeón de los Juegos Deportivos Nacionales. Si Antioquia es elegida sede de los Juegos Nacionales, Urabá 2027, la vamos a sacar del estadio porque vamos a invertir mucho en Urabá y vamos a cubrir ese saldo o esa deuda histórica. Mire, si Urabá tiene las glorias del deporte que tiene, sin inversiones importantes, ¿cómo será invirtiéndole? Yo creo que allí hay una gran apuesta, por eso yo quiero invertir en deporte, en cultura, en instrumentos musicales, en implementos deportivos, en entrenadores para potencializar el ¿Usted deporte. no cree que a Urabá le llegó como el momento de casi que montarle un vicegobernador o una mano derecha, pero allá, porque es que el Urabá antioqueño va a cambiar, es que usted va a quedar con un trayecto de 4 horas y media. Con un turbo que va a ser un destino, siempre lo digo, y ustedes son muy cansados con eso, ese va a ser el Coveñas de los antioqueños. Sin duda. Y uno no siente que los estemos preparando ni en turismo, ni en Aquí primero construimos y después miramos cómo hacemos las vías. Lamentable eso, ¿sí o no? Cómo primero desarrollar una cosa bien bonita y ahí sí, venga, de aquí para atrás construyan y hagan lo que quieran. De acuerdo, Urabá tiene unas cosas muy buenas, ventajas, y tiene un comité Universidad Empresa Estado fuerte. Yo estuve ahí muchos años, 4 años. Tiene una institucionalidad del sector de la agroindustria, del sector de la ganadería, del sector de los cacaoteros, del sector de los productores de palma, importantísima. El sindicato más grande de Colombia, Sintrainagro, tiene presencia en Urabá con más de 20.000 afiliados. Eso son capacidades. Tiene la Universidad de Antioquia, tiene 6 o 7 universidades. Eso hay que aprovecharlo. Pero tiene enormes deudas. Nueva Colonia a 5 minutos del puerto, sin agua potable y sin saneamiento básico. Ahí hay que trabajar. Y se van a reventar en turismo. Se van a reventar, póngale la firma. Lo que le está pasando a Guatapé, lo que le pasó en su momento a Santa Fe de Antioquia. Y usted ya me da esa buena noticia. 2 años, ¿en serio? Luis Fernando, ¿ese túnel va a estar funcionando en unos 2 años? Yo estimo que sí. Esas obras se debieron haber licitado antes. Eso es Invías. Están avanzando a muy buen ritmo. Eso y es yo una espero que en excelente 2 años noticia. esté Y ya resuelto. se resolvió ese problema desde Santa Fe de Antioquia hasta la boca del túnel. Eso ya está concesionado. Recuérdese que ese es el tramo 1, que es a cargo de Invías. El tramo 2 del túnel es a cargo de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Termina el túnel y ahí va más 2. Y ahí es donde está el túnel grande, que son 10.7 kilómetros, que es el túnel Guillermo Gaviria. Pero es que ese es un complejo de viaductos y de túneles. Sí, pero como no habían otorgado, se les hacían falta esos no sé cuántos kilómetros desde No, Santa ya Fe, eso está ya adjudicado y ya está en obra. Y aquí en Mar 1, ¿qué vamos en Pacífico 1, ¿qué vamos a hacer con los 3 kilómetros? Aquí el gerente nos dijo, me demoro 30 meses en hacer 3 kilómetros. ¿Cómo? Y eso se demora en la licitación. Entonces, oiga, qué equivocada tan impresionante desde el gobierno nacional en esa adjudicación. Se les perdieron 3 kilométricos. Afortunadamente se resolvió el problema de la vía Santa Bárbara, que estuvo cerrada casi un año, que da un respiro a Pacífico, pero tuvimos muchos problemas y eso vamos a seguir sufriendo unos días, pero eso se va a resolver. Última pregunta de María Andrea. Nacho, es que recuerdo que el señor Luis Fernando, cuando fue gobernador encargado, hablaba de unos elefantes blancos que tiene el departamento y unas horas inconclusas que estaban reportándose en la Contraloría General. Hablo de las ciclorrutas, por ejemplo, de las subregiones de Oriente, también sobre la cárcel de Yarumal,
sobre el Central Park, eran elefantes blancos, y unos centros también de desarrollo infantil en algunos municipios del departamento, que son obras que pues seguramente se las cobran al gobernador Aníbal Gaviria y van a recaer sobre usted naturalmente. ¿Qué va a pasar con estas obras inconclusas? Y no solamente de ahorita en La Ceja, también hay una obra con la construcción del Sena, por ejemplo, que está ahí transformándose en elefante blanco. Bueno, lo primero, uno llega al gobierno a resolver problemas, ojalá sin el retrovisor. Yo tomé ya la decisión de tener un equipo estructurador de proyectos muy fuerte, incluso para apoyar los municipios en la estructuración de proyectos. Mire, el gobernador le dice al alcalde, listo, le apruebo ese proyecto, estructúrelo, 1 año, y lo trae malo. Equipos estructuradores de proyectos para buscar más proyectos y más recursos de regalías, de obras por impuestos. Proyectos bien planeados son proyectos que tienen muchos menos probabilidad de convertirse en elefantes blancos. ¿Cómo se contrata la ampliación de una vía sin hacer gestión predial? ¿Cómo se contrata la construcción de ciclorrutas sin gestión predial? Esos deficientes procesos de planeación son los que llevan a que esa situación se presente. Yo no tengo ya la cifra, pero siempre la instrucción del gobernador fue solucionar esos problemas y buscar resolverlos jurídica, técnica, financieramente, para sacarlos adelante. Yo no me acuerdo la cifra exacta, eran más de 150. Sí. Y la ruta era resolverlos, no sé ya cómo está, digamos, el mapa de cuántos siguen siendo elefantes blancos, pero la ruta siempre es buscar soluciones. Candidato, gracias por habernos acompañado, lo vuelvo a invitar. Todavía me quedan algunas preguntas bastante interesantes de algunas regiones del departamento. Yo me pregunto qué va a pasar con Yarumal, Santa Rosa de Osos. Seguridad en el Bajo Cauca, minería ilegal, quedan un montón de biodiversidad, preguntas que reforestación. o les metemos esa vocación agrícola, porque ya en el oriente antioqueño se está desplazando fuertemente hacia Sonsón y otros territorios, pero tenemos que pensar en el futuro. Muchas gracias. Gracias a usted, Nacho, y a todos. Feliz noche y vamos para adelante con toda. Yo sé que sí. ¿Y el corazón rojo? El amor por Antioquia. El amor por Antioquia. Una pausa y nos vamos con las 3 de Andrés. Universidad Católica Luis Amigó, formar para transformar. Estudia maestrías en educación para la inclusión con énfasis en políticas públicas o fundamentos de la docencia en lenguas extranjeras. Inscripciones abiertas 604-448-7666 www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Vigilada Mineducación. En el sector conocido como la estación del ferrocarril, en Barbosa, denuncian que la calidad del agua no es apta para el consumo humano. Este es el agua que estamos consumiendo en Barbosa, en la estación. Estamos ubicados a 1 kilómetro del pueblo, a 40 minutos de la ciudad de Medellín, y este es el agua que estamos consumiendo. Según informa la comunidad, el sistema que surte de agua a la vereda se dañó por las intensas lluvias que se han presentado en las últimas horas. Piden ayuda urgente. Necesitamos con urgencia algunos 500 metros de manguera y 2 tanques de almacenamiento para colocarlos en la parte alta del acueducto veredal. La Oficina de Gestión del Riesgo del municipio realiza la inspección técnica para reparar este acueducto veredal. Un ciudadano que viajaba hacia el municipio de San Vicente Ferrer denunció al conductor de esta volqueta, porque según él, lo estaba intoxicando con la cantidad de humo negro que botaba este vehículo. Además de ser altamente contaminante, este humo también puede generar un accidente, porque en algún momento puede obstaculizar la visión de los otros usuarios de la vía. En este caso cabe recordar que las normas de tránsito colombianas exigen tener el vehículo en óptimas condiciones para transitar por las vías del país. Superada la contingencia sanitaria que dejó sin agua a más de 47.000 usuarios en Bello. Esta emergencia sanitaria inicialmente había dejado 15 barrios sin agua potable. Pero cuando EPM estaba realizando los trabajos, fue necesario suspender el suministro del tanque de Bello, lo que amplió el número de usuarios sin el servicio del líquido vital a más de 47.000.
En horas de la madrugada de este miércoles 28 de junio, se dio por superada la contingencia